Nos gozamos en el Señor siempre y en su palabra. Hace 8 días comencé, hoy termino. Comenzamos vamos a tener 2 charlas con respecto a un pasaje en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Y 2 versículos. Un versículo hace 8 días, hoy estudiaremos otro. Normalmente a los predicadores jóvenes que están aprendiendo les digo, no usen tantos versículos cuando están enseñando un pasaje largo, porque cuando usamos muchos versículos nos perdemos un poco. Pero como estos versículos es un solo versículo, cuando usamos textos más breves, sí podemos traer una gran cantidad de versículos para nutrir la enseñanza de ese versículo o versículos cortos que estamos enseñando. Entonces, eso es para anunciarles que hoy vamos a ver, al igual que hace 8 días, muchos versículos que nos van a ayudar a apoyar, nos van a apoyar la enseñanza. ¿Recuerdan cuál fue el tema que comenzamos hace 8 días? Ok, el tema es brillando como luces radiantes en medio de un mundo perverso. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que Jorge enseñó hace 8 días? Hoy lo vamos a entender. Pero comenzamos hablando de la paradoja, ¿recuerdan? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una afirmación o situación que aparentemente es contradictoria, pero que contiene verdades o algo de verdad. Eso es una paradoja en términos generales. Y recordamos que la Biblia está llena de paradojas, ¿no? El Señor Jesucristo es Dios 100%, pero también es hombre. Su humanidad no hace que pierda su divinidad, ni su divinidad está limitada por su humanidad. La salvación, como lo aprendimos y lo conocemos en la Escritura, es 100% por gracia. No depende de nosotros, es la gracia de Dios la que nos salva. Pero también la Biblia nos anima a ¿qué? A poner nuestra fe en Cristo para ser salvos. Entonces es una paradoja. Depende 100% de la gracia de Dios, no depende de mi valor como hombre, pero la Biblia sí me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, esas son aparentes, son realmente paradojas que encontramos en la Escritura. Pero tal vez una de las que más nos inquieta y que es el tema que nos compete durante estos 2 domingos, es la relación con respecto a nuestra santificación como creyentes, la relación entre el poder de Dios, o sea, qué tanto mi santificación y mi vida como cristiano depende del poder de Dios en mi vida y qué tanto es responsabilidad mía, ¿cierto? Entonces veíamos 2 preguntas. ¿Es la vida cristiana un asunto de confianza pasiva en Dios? Yo solamente tengo que esperar a que Dios haga en mi vida todo y es una actitud pasiva. ¿O se trata o debería tener una obediencia activa? ¿O depende solamente de mi obediencia? ¿Es de Dios o es mi obediencia la que actúa? ¿Se trata solo de lo que Dios hace o de lo que yo hago como creyente? ¿O es una combinación de ambos? Entonces Pablo en estos 2 versículos de Filipenses 2, 13 y 14 habla de esa paradoja. Y lo que hace el apóstol Pablo es que responde 2 preguntas o 2 posiciones que la humanidad o el cristianismo ha tenido con respecto a eso. Vimos el quietismo, ¿recuerdan? El quietismo, que significa hacer énfasis en el papel de Dios con respecto a la santificación y elimina cualquier participación del creyente. Es decir, el creyente toma una actitud pasiva. Dios hará su voluntad. Dios obrará en mí. Dios será el que hace todo en mi vida. Ese es el quietismo. Y por el otro lado, el pietismo pone todo el énfasis en el papel del creyente en la santificación. Entonces son aquellos creyentes o aquellas personas, puede que no sean creyentes, religiosas que buscan una pureza doctrinal y moral, que insisten en que por cumplir ciertos ritos, ciertos sacramentos y por mi esfuerzo personal obtendré el favor de Dios. Entonces la gracia de Dios queda a un lado y todo depende de mí. Entonces esos 2 posturas Pablo las concilia en los versículos 12 y 13 de Filipenses 2, que los vamos a leer. Por tanto, amados míos, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia,
ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días. Entonces, recordando un poquito, vimos que nosotros debemos ocuparnos de la salvación. Tenemos un deber como creyentes, y esa palabra ocupar, recuerdan lo que significaba, ¿no? Es ser activos. Yo no puedo quedarme quieto, tengo que estudiar, tengo que edificarme, tengo que crecer, tengo que apartarme de la iniquidad, tengo que buscar mi edificación, tengo que buscar crecer. Ese es mi papel, debo ocuparme. La palabra ocuparme significaba, recuerdan, estar pendientes, estar atentos, hacerlo. Ocuparme de mi salvación. Esa es la responsabilidad del creyente. Todos debemos ocuparnos de la salvación. Si estamos en una actitud pasiva esperando que Dios me edifique, que Dios me santifique, que Dios me haga conocer más la Biblia, que Dios me permita tener más fe en Él, pero estoy pasivo, no hago nada por la Escritura, no hago nada por mi vida cristiana, pues no va a pasar nada en mi vida, ¿cierto? No va a suceder absolutamente nada. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pero hoy vamos a ver la segunda parte de esta idea, de lo que hablamos de la paradoja de la santificación. Y es que si bien el versículo 12 se ocupa de mi parte, de la parte que yo tengo que hacer como creyente, el versículo 13 se ocupa de la parte de ¿qué? De la parte que Dios hace. Versículo 12, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Entonces, después de haber visto la parte que le corresponde al creyente en el versículo 12 hace 8 días, en el versículo 13, Pablo se centra en la parte que le corresponde a Dios. Y es que mientras el creyente se ocupa de su santificación, Dios obra ¿dónde? Según este versículo que están viendo ahí en la pantalla. Mientras yo me ocupo de mi salvación, mientras yo procuro edificarme, conocer más de la palabra, a ser más santo para Él, ¿dónde actúa Dios? En nuestro interior. Dios actúa en nuestro interior. Dios obra desde nuestro interior. De hecho, sin la verdad que está en el versículo 13, no puede existir el versículo 12. Lógicamente, hubiese sido mejor que Pablo hubiese colocado aquí como el versículo 12 y como consecuencia de este versículo haber mencionado el que estudiamos hace 8 días. Pero Pablo no lo hace de esa manera. Y es porque Pablo nos quiere dar a entender que nuestra santificación es una responsabilidad nuestra. Pero en el versículo 13, Pablo nos anima. Pablo nos da la perspectiva correcta del asunto. Mientras tú haces, Dios obra en nuestro interior. Y hace 2 cosas importantes. Produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordando esta verdad, en Juan capítulo 15, la parábola de la vid y los pámpanos, Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Si lo buscan allí o lo leemos allí, Juan 15, 4 al 5. Miren lo que dice el Señor Jesús que corresponde a esta verdad que menciona Pablo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, ustedes nunca podrán llevar fruto si no permanecen en mí, si no tienen una relación íntima y estrecha conmigo. Y no se refiere a la salvación, no se refiere a ser salvo, porque normalmente pensamos en estos versículos y bueno, pero yo soy salvo. Entonces, si soy salvo, voy a dar fruto. No, hermanos, el Señor no habla de ser salvo acá. Habla de relación. Yo puedo ser salvo, pero si no tengo una intimidad con Cristo, no puedo llevar frutos. Es una permanencia la que se necesita. Entonces, si no permanecéis en mí, no llevaréis fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, piense que es recíproco. Cristo obviamente está en mi vida, ¿cierto? Porque soy creyente, Él está en mi vida a través del Espíritu Santo, pero yo también debo permanecer en Él.
Y el que permanece en él y yo en él, dice el Señor Jesús, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Y termina el versículo diciendo algo importante, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el énfasis está en una relación íntima con el Señor. Dios obra en mi interior para que en mi exterior actúe. Pero en este versículo 13, Pablo hace una expresión muestra la obra divina de la santificación, detallando 5 aspectos esenciales acerca de Dios. En un versículo habla de 5 aspectos esenciales acerca de Dios. Primero, su persona. Es para que tomen nota, los que toman notas. Primero, su persona. Segundo, su poder actuando. Tercero, su presencia. Tercero, su presencia. Cuarto, su propósito. Y quinto, su buena voluntad. 5 aspectos de Dios que vamos a estudiar en esta mañana. El primero, versículo 13, lo volvemos a leer. Porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer y el hacer por su buena voluntad. Lo primero que vemos allí es porque Dios es. Vamos a hablar de la persona de Cristo, de la persona de Dios. Y en este versículo encontramos 2 pronombres personales de Dios. ¿Cuáles son? Repasemos aquí gramática juntos. Aparecen 2 pronombres personales en este versículo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El que es el primero, Dios es el que, y el otro ¿cuál? Su, otro pronombre personal, su. Y aparecen 2 verbos que hacen referencia a él. ¿Cuál es el primer verbo? Ok, produce es uno, o hace, ¿cierto? No, con respecto a Dios es produce. ¿Y cuál es el otro? ¿Hay otro verbo? No, porque el querer es en mí. No es. Dios es. Y ese Dios que es el que produce en nosotros. El paganismo o las deidades paganas de la antigüedad o las actuales, la Biblia las describe como deidades, porque de hecho no son reales, son demonios o fuerzas oscuras. Pero las deidades paganas son descritas en la Biblia como indiferentes, ¿no? Impersonales y distantes. No tienen poder. Recordamos cuando el profeta Elías se burlaba de Baal, ¿no? Y decía, hey Baal, ¿dónde estás tú? ¿Estás acaso durmiendo? O sea, porque Baal no tenía ningún poder, es un dios falso. Pero versus lo que la Biblia nos describe de Dios, la Biblia describe un Dios que es viviente, verdadero y que es ¿qué? Real y personal. ¿Y por qué menciono esto? Porque si Dios fuera un Dios como los dioses paganos, indiferente, alejado, impersonal, distante y sin poder, pues estaríamos sumidos en la desesperación. Porque sea cual sea el problema que tú tienes o la lucha que tienes, no tendríamos ninguna esperanza. ¿A quién acudimos? ¿A nuestros papás? ¿A nuestra esposa? ¿A la persona que amamos? ¿A nuestro mejor amigo? Si Dios no tendría poder para actuar en nosotros. Sería terrible, ¿cierto? Pero la Biblia no habla de ese Dios. La Biblia habla de un Dios que es real y poderoso. Y por lo tanto habla de un Dios que puede actuar en mi vida. Y es más, que quiere actuar en mi vida. Y eso lo he mencionado muchas veces, cuando la Biblia habla de Dios con respecto a Dios, utiliza términos antropomórficos, es decir, para revelarnos quién es Dios y cómo es Dios, usa símiles humanos. Entonces dice, por ejemplo, que Dios tiene ojos. ¿Dios tiene ojos? Sí, hermanos, ¿Dios tiene ojos o no tiene ojos? Físicos, como los nuestros. ¿Tiene glóbulo ocular con retina, iris para ver? No los tiene, porque Él es espíritu en esencia. La persona de Cristo sí, pero Dios en esencia no tiene ojos. Pero dice que los ojos de Dios ven. Eso es una figura antropomórfica para ilustrarnos ¿qué?
que Dios nos ve, que Dios nos conoce, que Dios sabe dónde estamos, cuándo estamos y qué estamos haciendo. En los Salmos nos recuerda eso, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Dice que la Escritura dice que Dios tiene oídos y que Él oye. ¿Recordamos eso? Cuando nosotros oramos, ¿en qué promesa nos basamos cuando oramos? Porque dice que Dios, ¿qué? Oye las oraciones de sus santos. ¿Dios tiene oídos físicos con tímpano y la cavidad auditiva? No. ¿Pero Él oye? Sí. Entonces eso es una figura antropomórfica para hablarnos algo de Dios. Dice que Dios es presuroso, o sea que Dios camina. ¿Dios tiene pies? ¿La Trinidad tiene pies para caminar? No. ¿Pero qué quiere decir que Dios camina, que Dios es presuroso? Que Él no se queda quieto, que Él siempre está actuando, siempre está haciendo. Además dice que Dios ama. Dice que Dios odia. ¿Qué odia Dios según la Escritura? El pecado, ¿no? Dios odia el pecado. Dice que Dios llora, se entristece por el pecado del hombre. Dios ríe. Muchos versículos en el Antiguo Testamento nos habla del gozo de Dios. O sea, Dios se goza. Dios condena, ¿sí? Pero también perdona y salva. Dios piensa, siente, actúa, habla. Y eso revela su personalidad. Dios es una persona. Dios es capaz de amar, de perdonar. Dios es capaz de sentir, de actuar, de hablar, porque se interrelaciona con nosotros. Por eso Dios aborrece una imagen de Él. Decimos, pero ¿por qué Dios prohíbe las imágenes? Porque Dios no quiere una imagen de lo que Él es, ¿cierto? Por eso las aborrece. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con este versículo? Bueno, porque Dios como persona tiene un interés personal en la humanidad, especialmente en sus hijos. Dios no es un Dios, como algunos teólogos afirman, que está allí, que creó el mundo y dejó el mundo para que el mundo se desenvuelva como Él quiere. Y perdió el control del mundo. No. Dios está interesado en nosotros, está interesado en tu vida, está interesado en lo que tú padeces, está interesado en lo que tú estás viviendo, está interesado en tus luchas, está interesado en los problemas de nuestra relación matrimonial, está interesado en nuestra poca edificación, está interesado en fortalecer nuestra fe, está interesado en amarte, porque Él es una persona y porque Él está así, descrito en la Escritura. Esa preocupación personal que Dios tiene por nosotros hace que Dios, ¿qué? Volvamos al versículo. Que Dios obre en nosotros. Si Dios no estuviera interesado en esperanza, ¿oraría en esperanza? No. No le importaría los problemas de esperanza. No estaría interesado en qué pasa con su vida o con tu vida. Porque la ama y porque es una persona, Él actúa en esperanza, como actúa en nosotros. Porque es su interés, hermanos. Y eso debemos entenderlo. Muchas veces, aún como cristianos, pensamos en un Dios pasivo, en un Dios que está allí simplemente observando cómo sufro o las luchas que tengo y que no es capaz de actuar. Pero aún en los momentos difíciles, aún en las lágrimas, aún en las dudas que a veces tenemos, Dios está actuando. Es lo que dice el versículo. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vean lo que decía el profeta Malaquías con respecto al Señor y a su pueblo. Dice, entonces, Malaquías, muy bien, 3:16 al 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová ¿qué? Escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice, y serán para mí, ¿qué? Especial tesoro. ¿Tú te consideras un especial tesoro para Dios? A veces pareciera que no. Porque sentimos como que Dios nos abandonó.
Si Dios es mi Padre, ¿por qué vivo lo que estoy viviendo? ¿O no es así? No, hermanos, somos especial tesoro. En estos días hablábamos con unos hermanos y con varios lo he compartido. Cuando hay una necesidad, por ejemplo, como en un trabajo, que Dios provea un trabajo, que Dios provea algo económico en nuestra vida cuando hay dificultades económicas. ¿Ustedes creen que Dios no es capaz de proveer un trabajo? El que sea, el que anhelamos o mejor que el que anhelamos. ¿Sí es capaz? ¿Y cuánto se demora Dios en hacer algo así? Cuando Él quiere. Pero Dios está más interesado en el proceso de espera, en el proceso en medio de la prueba. Porque Él es el que, recordemos el versículo, pero volvamos a Malaquías. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actué y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces Dios, porque nos ama, porque somos su especial tesoro, Él actúa en nosotros. O sea, no perdamos de perspectiva nunca eso. El omnipotente, ¿qué es omnipotente? Que tiene todo el poder. ¿Qué es omnisciente? El que conoce todo. Omnipresente. ¿Qué es omnipresente? ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Que está en todo lado, donde yo no puedo estar. Yo veo la vida solamente en mi ámbito de mis sentidos. Lo que veo, lo que escucho y lo que puedo palpar. No veo la forma como Dios está actuando más allá del ámbito de mis sentidos. Y Dios está actuando, ¿cierto? Porque Él es omnipresente, creador y sustentador del universo, quien me ama con amor y una ternura eterna. Ese es Dios. Esa es la correcta perspectiva de Dios para mi vida. Él me ama con un amor y una ternura eterna. Por lo tanto, Él nos puede proteger, nos puede proveer, nos puede perdonar, limpiar, nos concede dones, nos equipa con su espíritu para servirle. Ese es Dios. Este versículo, volvamos nuevamente a Filipenses 2:13, es un versículo espectacular, porque me recuerda que Dios siempre está actuando. Así yo no lo vea, no lo sienta. Él está actuando. Entonces vimos su persona. Miremos ahora su poder. ¿Dónde vemos allí el poder de Dios en este versículo? Él es el que produce. Dios es quien por encima de todo produce vida y santificación en sus hijos. Él nos llama a obedecerle. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero mediante su poder soberano nos da la capacidad para hacerlo. Y eso es hermoso, porque Dios sabe que tú ni yo somos capaces de obedecerle por nosotros mismos. Yo no puedo. Pero Él me llama a que yo sea obediente y me da el poder a través del Espíritu Santo para que sea obediente. ¿No es hermoso eso? Es como si Dios hiciera todo. Es que no solamente nos llama, sino que me capacita. Pero yo también tengo, recordando el versículo 12, tengo que actuar bajo el poder que Dios me da. Porque Dios me da el poder de vencer una tentación, pero si voy corriendo todos los días a la tentación. ¿Sí? Dios me da el poder para estudiar la Escritura y edificarme, pero si nunca cojo la Biblia. Dios me da el poder para servirle, pero si nunca estoy dispuesto a servirle. Dios me da el poder para mejorar mi relación matrimonial, pero si nunca trabajo en serio en mi relación matrimonial basado en los principios bíblicos, Dios no va a mandar un ángel a cogernos a cachetadas para que arreglemos nuestros problemas. Entonces, si ven el equilibrio, si ven la paradoja, pero en últimas es Dios actuando. Dios nos llama a servirle, pero también nos da la capacidad para servirle. Es Él quien nos capacita. ¿Los dones que tenemos para servirle son nuestros? No, son de Dios. El Espíritu Santo nos los da. Dios nos llama a la santidad, pero nos da también el poder para alcanzar la santidad. El poder para decir no, el poder para huir, el poder para estar en el lugar correcto, el poder para abandonar las influencias incorrectas,
el poder para escoger lo bueno y desechar lo malo. Él nos da el poder, pero en últimas, yo tengo que aprovechar ese poder que Dios me da. Entonces, Él es el que produce. La palabra produce es un griego, una palabra griego que es energeo, del cual traducimos hoy la palabra energía. Es decir, que Dios nos da la energía o el poder para querer y para hacer. Porque sabe que nosotros no tenemos ese poder. ¿Quién tiene aquí el poder para obedecer al Señor? Nadie. ¿Quién tiene aquí el poder para enseñar su palabra por sí mismo? Nadie. Ninguno. ¿Quién tiene el poder aquí para siquiera salvar a alguien? Nadie. Pero Él sí nos da ese poder. Y aún pensando en algo, si algún día en una casa, en algún conocido, aquí en la iglesia, llegara alguien endemoniado, ¿qué diríamos nosotros? ¡Uy! Me voy. Porque yo no tengo la capacidad. Pero Dios nos puede dar el poder o nos da el poder para echar demonios. Si Dios lo desea, sí. Porque es su poder. Y eso es fantástico. Dios le da a sus hijos la energía, el poder necesario para obedecerle. Romanos 7:18 nos recuerda una verdad muy triste para nosotros. Romanos 7:18. Dice el apóstol Pablo en ese versículo, en mí, esto es en mi carne, Pablo está hablando de su carne, de él como ser humano, porque en mí, esto es en mi carne, ¿qué pasa? No mora el bien. Los hijos de Dios somos redimidos por la sangre de Cristo, pero todavía la carne está presente en nosotros, hasta que no seamos transformados a su imagen. Entonces, en mi carne, Dios la ha mejorado. Cuando conocí al Señor, mi carne como que mejoró un poquito, se suavizó un poquito. ¿Sí o no? No. Mi carne es tan perversa como lo era antes de conocer a Cristo. Esa es la carne. Pero cuando he creído en Cristo, mi carne ha sido ¿qué? Crucificada con Él. Y ahora tengo su espíritu para obedecerle. Pero dice el apóstol Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. O sea, Pablo decía, yo anhelo hacer el bien como hombre. ¿Pero qué? Pero no el hacerlo. Porque nuestra carne nos va a impulsar siempre a lo malo, a lo perverso, aún como creyentes. Si el versículo quedara ahí, estaríamos fritos, ¿cierto? Pero más adelante el apóstol Pablo nos menciona que gracias a Cristo y a que hemos crucificado nuestra carne en Él, en su sacrificio, tenemos victoria sobre el pecado. Primera de Corintios 15:10 dice, Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. La gracia y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo en ese versículo dice, yo he trabajado más que los otros, pero no soy yo. ¿Quién es? La gracia de Dios en mí. Cuando nosotros vemos a un siervo de Dios, ¿a quién debemos ver? ¿Al siervo de Dios? ¿Sí? No. ¿Vemos a quién? A Cristo obrando en el siervo de Dios. Porque no somos nosotros, Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconocía que él no tenía ningún poder, sino el poder de Dios actuando en él. Segunda de Corintios 3:5, por favor, Segunda de Corintios 3:5, que para mí es muy chévere. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, ¿no? ¿De qué está hablando Pablo? Del orgullo, ¿no? Pues soy chacho, ¿sí? Soy un chacho. Llevo tantos años en el Señor, enseño la palabra, ¿sí? No ando en pecados obvios, sirvo al Señor. Y Pablo dice, no,
Es que nosotros no somos los competentes para pensar algo bueno de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, es decir, nuestra capacidad, viene ¿de quién? De Dios. ¿Quién hacía las cosas en el ministerio? ¿Quién era el que actuaba y trabajaba en el ministerio? Pablo. Él era diligente, era un hombre santo, un siervo, ejemplo. Pero siempre reconoció que no era él, sino el poder de Dios en él. Nuevamente la paradoja, ¿no? Es el poder de Dios el que actúa en nosotros, en su poder. Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer, este versículo también lo conocemos de memoria, ¿no? Cuando estamos orando, Señor, tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos según el poder. Hasta de memoria no lo sabemos. Pero ¿qué dice ese versículo? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Otra traducción dice, mucho más de lo que podamos imaginar o pedir. ¿Creemos ese versículo? Tal vez no lo sabemos de memoria todos, pero ¿lo creemos? Cuando estamos clamando por algo, ¿creemos eso? Que cuando yo estoy orando, Dios es capaz de hacer mucho más allá de lo que yo le pido. ¿Dios lo ha hecho en tu vida? ¿Quién ha pedido algo y Dios no le ha dado más de lo que pensaba? Creo que todos hemos experimentado eso. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que mi mente puede imaginar o inclusive de lo que yo pido. Pero a veces pensamos que no, por nuestro actuar. Dice, continúa diciendo el versículo, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, pero actuando ¿en quién? En mi vida, en mí, no en el ambiente, en mí. ¿No es también una paradoja? Todo ese poder de Dios actúa en mí. Pero al final no soy yo, sino es el poder de Dios. Es impresionante esa verdad. Segunda de Crónicas 29. Vamos a ir al Antiguo Testamento, voy a pasar rápido ahí, pero es que es fascinante este ejemplo. Segunda de Crónicas 29. Está después de Primera de Crónicas. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Crónicas 29, versículo 1, reinado de Ezequías. Ezequías había tenido un padre que se llamaba Acaz, un rey perverso en el reino de Judá, que hizo todo lo malo, ¿cierto? Y los antecesores de Acaz, inclusive algunos, habían dañado el servicio en el templo, se había blasfemado, ya no se quemaba incienso, la Pascua no se celebraba, la palabra de Dios se había olvidado, esos reyes habían sido perversos. Pero llega Ezequías y el Señor lo usa para un avivamiento en la nación. Y Ezequías tenía 25 años. Y a veces pensamos, yo con 25 años, ¿qué puedo hacer? Bueno, Ezequías tenía 25 y el Señor lo usó. Y ni hablemos de Josías, que era un niño. ¿Eran poderosos estos reyes? No. Era poderoso Dios para hacer en ellos lo que Él quería hacer. Y ellos fueron obedientes. Porque Acaz, que fue su padre, que fue perverso, tenía el mismo poder de Dios a su disposición. Pero decidió irse por otro lado. Entonces, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Versículo 5. Y le dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario su inmundicia. Más adelante en otros versículos dice que los sacerdotes obedecieron a Ezequías y duraron 3 semanas purificando el templo, limpiándolo de todas las inmundicias que habían caído. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora,
porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y queméis incienso. Entonces Ezequías llamó a los sacerdotes, a los levitas, a los que tenían la responsabilidad del culto en el templo. Y les dijo, ustedes tienen que purificarse, ustedes tienen que estar delante de Dios y servirle, tienen que ser sus ministros, tienen que quemar incienso, tienen que volver a trabajar en su ministerio. Porque no lo estaban haciendo. Una exhortación profunda. Y no, como no estamos leyendo todos los versículos, vamos al versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron primero del mes, perdón, a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron, o sea, 15 días en el proceso. Yo había hecho 3 semanas, 15 días. Versículo 20. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos sus instrumentos, la mesa de la proposición, con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí que están ahora adelante. O sea, ¿qué hicieron con el templo? Lo pusieron listo para el servicio de la obra. Trabajaron diligentemente. Pero mírense lo que dice el versículo 36, me voy a saltar muchos versículos. Versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, ¿qué dice? De que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Quién fue el que arregló todo? Los sacerdotes y el pueblo. Pero en realidad, ¿quién estaba actuando? Dios fue el que puso en el pueblo esa carga. Como iglesia, hermanos, Dios nos coloca cargas, pero tenemos que ejecutarlas. Esta tiene que ser una iglesia que se edifica en la palabra. Tenemos que hacerlo. Esta tiene que ser una iglesia que predica el evangelio a otros. ¿Quién lo va a hacer? ¿La iglesia de Suba? ¿Las otras 2 iglesias que están aquí? ¿Quién? Nosotros. Y si lo hacemos, en últimas, ¿quién es el que lo hace? Dios, que es el que coloca en nosotros eso. Versículo 30, versículo 1. Entonces después envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Tenía que restaurar la Pascua. Y en el 8 dice, no os endurezcáis, y les exhorta y les anima a apartarse de la iniquidad, y porque les recuerda que sus antecesores, por haber desobedecido a Dios, fueron castigados terriblemente y aún sufrieron la cautividad. Pero mire lo que dice el versículo 12, y con eso terminamos la ilustración de Ezequías. Versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Hermanos, no debemos orar eso por nuestra iglesia. Que la mano de Dios actúe en nosotros para tener un solo corazón. Hermanos, la iglesia no puede ser, perdóname que utilice nombres propios, pero es una ilustración, ¿no? La familia Gómez por allá, la familia Ortiz Rubio por allá, la familia Ortiz Villanueva por allá, la familia Guío por allá, la familia Morales por allá, la familia Oviedo por allá, la familia Ballester, cada uno haciendo lo que pueda. Hermanos, no es esa la iglesia. Un solo corazón. Somos parte de una iglesia. Y debemos orar al Señor para que Él nos dé, al igual que al pueblo de Israel, un solo corazón. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? Para cumplir el mensaje del rey y los príncipes conforme a la palabra del Señor. ¿Quién fue el que hizo ese milagro? El Señor. ¿Pero usó a quién? A Elías y al pueblo. Ellos tuvieron que hacerlo. El poder de Dios. Tercer punto, su divina presencia. ¿Dónde vemos en el versículo de Filipenses 2:13 su presencia? Porque Dios es el que en vosotros produce así el como el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde está su presencia?
en vosotros. En vosotros. Pablo, cuando habla de la presencia de Dios, de Cristo en la vida del creyente, siempre usa la preposición en. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde vive el Señor Jesucristo? Esto es de prekinder de cristianismo. ¿Dónde vive el Señor Jesucristo? ¿Dónde vive? En mí. ¿Y qué significa que vive en mí? ¿Qué significa? Que el Dios del universo, el creador del universo, Dios hecho hombre, el que murió en la cruz por mis pecados, el que padeció la muerte por toda la raza humana, el que resucitó, el que ha sido coronado en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna todo, el juez final de la creación, está en mi vida. Y todo su poder con él. Muchas veces tomamos la doctrina como, sí, chévere, el Señor vive en mí. Pero cuando entendemos lo que significa, es que todo ese poder de Dios, Cristo mismo, habita en mi vida. El verbo de Dios habita en mi vida. Juan 17, 22 y 23, la oración del Señor Jesús por sus discípulos y por nosotros que habíamos de creer después de ellos. Juan 17, 22 al 23. Dice el Señor Jesús, también lo conocemos y hasta de memoria. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean, ¿qué dice? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice el Señor Jesús, yo estaré en ellos, así como tú estás en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué es lo que nos da unidad en la iglesia, hermanos? Que Néstor y yo pensamos igual. Que Andrés y Johncito tienen la misma forma de ver la vida o ver el ministerio. ¿Eso es lo que nos une? No. Es más, somos demasiado diferentes. Demasiado. Uno mira por todo lado y uno ve solo diferencia, ¿no? Casi que ninguno es igual a otro. La unidad es que Cristo está en nosotros, hermanos. Y cuando yo veo a Néstor, debo ver a Cristo en Néstor. Y cuando Andrés ve a John y John ve a Andrés, deben verse a Cristo en él. Y cuando vemos de esa manera a mi hermano, puedo amarle, puedo preocuparme por él, puedo perdonarle, puedo arreglar los problemas con él. Porque Cristo, que está en mí, también está en él. ¿O no es así, hermanos? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De formas que se escapan a nuestra comprensión, Dios mora de manera individual en cada creyente y de manera colectiva en la iglesia. Más adelante, no lo voy a leer, dice que el Señor Jesús rogará al Padre y nos dará otro consolador, el Espíritu de verdad, que mora en nosotros y estará en nosotros. La presencia permanente de Cristo en el creyente nos da el poder para vivir una vida santa. Y su propósito divino. Su propósito divino. Así el querer como el hacer. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra querer allí? ¿Qué significa que Dios produce en nosotros este verbo en nosotros, el querer? ¿Qué significa eso? Que Dios produce en mí el querer. El deseo, el anhelo, ¿de qué? Porque el griego se refiere a una elección cuidadosa, no un simple deseo caprichoso. Es decir, cuando yo quiero un carro, es que Dios produce en mí el querer como el hacer. Entonces, si yo tengo un carro, es porque Dios quiere que me compre ese carro. Pero a veces lo analizamos así, ¿no? Si eres el que produce en mí el querer como el hacer, pues necesito un carro. No. Se refiere a todas aquellas cosas que buscan mi santificación. A eso se refiere. Él siempre está produciendo en nosotros un querer para mi santificación y mi crecimiento
espiritual. Todo aquello no se refiere a las acciones simples de la vida, qué carrera voy a escoger o cosas así. Tal vez con qué esposo y qué hombre y mujer me voy a casar, creo que tal vez ahí sí. Estoy convencido de que sí. Pero no se refiere a las acciones cotidianas de la vida, sino a aquellas que nos llevan a madurar y a perfeccionar nuestra santificación como creyentes. Salmo 119, 36, y me voy a adelantar allí. Salmo 119, 36 dice: inclina mi corazón hacia tus mandatos y no hacia las ganancias deshonestas. Eso es, que el Señor inclina nuestro corazón hacia la obediencia y no hacia lo que le es ajeno a Él. El querer piadoso produce un ¿qué? Un hacer piadoso. Todo lo que yo hago proviene de mi querer. Yo no hago algo si antes no lo he ¿qué? Anhelado o pensado hacer. Yo no camino hasta acá si antes mi mente no me ha llevado hasta allá. En la vida cristiana es igual. Yo no puedo hacer nada por mi santificación si antes Dios no ha producido en mí el deseo por eso. ¿Me hago entender? Entonces, el querer piadoso produce un hacer piadoso. Y el hacer también viene de la misma palabra energeo, es decir, es como la de energía para hacer un esfuerzo particular, es la actitud de nosotros para obedecer al Señor. Y vuelvo a este tema, antes de finalizar con la última parte de su buena voluntad. Y es que las decisiones en el Señor en general son fáciles. Pero Jorge, ¿cómo puedes decir eso? Si es que es tan difícil mi relación con mi esposa, es tan difícil la relación con mis hijos, es tan difícil afrontar esta tentación, es tan difícil tal cosa. Si todos tenemos retos difíciles en la vida, pero la palabra de Dios es clara. El problema no está en la solución. El problema está en si yo quiero apropiarme de esa solución. Dios siempre está haciendo esto, hermanos. Siempre. Siempre está produciendo un querer, un deseo por la santificación, un deseo por tener una vida más pura delante de Él. Pero pocas veces en nuestra vida se traduce en hacer. Y esta palabra hacer, que es energía, ya no se refiere a la energía o el poder de Dios, se refiere a mi capacidad de actuar. Cuando yo decido, sí Señor, tú me estás diciendo eso, pero no lo voy a hacer, no voy a esperar. Y yo sé que uno no lo dice de esa manera, ¿cierto? Pero con las acciones lo demostramos. Muy bien. Por último, su buena voluntad, y con esto terminamos. Su buena voluntad. La buena voluntad de Dios para los creyentes es que ellos piensen y deseen algo y después lo hagan. La palabra es eudoquías, que significa un gran deleite y satisfacción. Y con esto remato, porque a veces, ¿o quién no ha orado esta oración? Señor, yo quiero ser agradable a ti. ¿Hemos orado eso? Sí, muchas veces. Yo podría decir que casi todos los días oramos así. Señor, yo quiero ser agradable a ti. Yo quiero que mi familia sea agradable a ti. Yo quiero que mi vida sea agradable a ti. Yo quiero que mi servicio sea agradable a ti. Pero, ¿qué pensamos cuando oramos en eso? ¿Qué creemos que significa ser agradable a Él? Hermanos, solamente hay una cosa que le agrada al Señor, y es la obediencia. Es que lo que Él pone en nosotros, lo hagamos. ¿Sí? Y el Señor colocó en mi corazón llamar a John, porque sé que John tiene dificultades. Estoy tan ocupado, estoy tan afanado, estoy con tantas cosas, tengo un problema aquí en mi casa. ¿Cómo voy a llamar a John si yo mismo estoy aquí en volate? O el partido está tan bueno, o tengo un compromiso con mi esposa. Dios está produciendo el querer. ¿Qué pasa con nuestro hacer? Por eso digo, en realidad es sencillo. Es que si Dios me coloca una carga, no te vayas sin hacerla, sin ejecutarla en tu vida. Porque Dios tiene un propósito con eso.
Y voy a terminar con esto, con este versículo. Isaías 55, 6, 7. Isaías 55, 6, 7. Lo traje en la nueva versión internacional, si quieres buscar allí la nueva versión internacional. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, dice Isaías. Obviamente está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva el Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión. Dios es un Dios bondadoso y que siempre es compasivo con nosotros. El objetivo supremo de nosotros como creyentes es obedecer, adorar y glorificar a Dios. Y cuando cumplimos ese propósito, somos agradables a Él. Cada vez que tú obedeces, eres agradable a los ojos del Señor. Dios se agrada en tu obediencia. Dios se regocija en lo mismo que Él inspira. Vuélvete al versículo. En Filipenses. Dios se agrada en que nosotros, una vez Él nos anime a hacer algo, lo hagamos. Con Dios no es tan difícil. Uno como hijo siempre piensa en algo. ¿Cómo agrado yo? Cuando uno es niño, ¿no? Cuando grande también, pero cambia un poco. ¿Cómo agrado yo a mis padres? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi padre se agrade de mí? Y eso es difícil. Porque nuestros papás terrenales tienen diferentes temperamentos, diferentes formas de ver la vida. A veces chocamos nuestra forma de ser con la de ellos. Pero un hijo siempre tiene innato ese deseo de agradar a su padre. Cuando nosotros nos preguntamos lo mismo hacia nuestro Padre Celestial, la respuesta es una. Obedece lo que Él te anime a hacer. Y cuando lo haces, agradas a tu Padre. Si el Señor te está animando a algo en tu vida espiritual hoy, a edificarte, a ser más fiel, a crecer, a dejar un hábito, a buscar más de Él, a amar más a otros, si Él te está animando a hacerlo y no lo haces, no le eres agradable. En ese sentido, ¿no? Él te ama, eres tu hijo, pero no le agradas. ¿Quieres agradarle al Señor? Obedece lo que el Señor te está mandando a hacer en tu corazón. Vamos a colocarnos en pie y terminamos. Ya dentro de poco este calor va a desaparecer, que estamos orando para cambiar esas tejas. Podamos tener un ambiente más fresco y no nos dé somnolencia porque el calor está terrible hoy. Bueno, espero no los haya dormido. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, perfecta siempre, Señor. Sencilla, Señor, pero a la vez muy profunda, muy profunda. Cuando leemos estos versículos nos queda muy claro la responsabilidad que tenemos delante de ti. Ese deseo que tú produces constantemente en nosotros por crecer, por amar más, por arreglar nuestros problemas familiares, por edificarnos más, por amar más a mis hermanos, por servir más, lo que sea, Señor, que estés produciendo en nosotros. Tú esperas solamente una respuesta y es obediencia. Perdónanos porque muchas veces no lo hacemos y no te agradamos en ese sentido, pero queremos ser agradables a ti. Y eso viene a través de obedecer eso que tú estás haciendo en nuestra vida. Oramos para que nuestra congregación, tu congregación mejor, crezca en un solo corazón para buscarte, honrarte, anhelarte y servirte como tus hijos. Y gracias por tu poder a través de tu Espíritu Santo en nosotros y de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.